Bienvenidos a un programa especial de Sodre en Escena. La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre llevan adelante una obra atrevida y llena de humor, Così fan tutte. Hablamos con los hacedores de este gran espectáculo para que nos cuenten el detrás de escena. Que lo disfruten. Così fan tutte es una ópera de Mozart, es la tercera de la llamada trilogía de las comedias musicales de Wolfgang Amadeus Mozart que compuso con el libretista Lorenzo da Ponte. Es la única obra que tiene un libreto original. Esto quiere decir que no está basada en una historia anterior, por ejemplo, Don Juan, ¿no? Basado en el Don Juan de Molière y de Tirso Molina, o Las bodas de Fígaro, que está basada en la obra de Beaumarchais, el dramaturgo. En este caso, Da Ponte compone un libreto original para que Mozart le ponga música. Es una de las últimas óperas de Mozart. Muestra, por un lado, a un Mozart maduro, aunque sabemos que Mozart murió de 32 años, así que, bueno, maduro artísticamente, pero muy joven de edad. Y por otro lado, una obra que siempre fue molesta. Così fan tutte es una obra políticamente incorrecta desde sus inicios, desde que fue estrenada. Y a veces el humor es políticamente incorrecto. El título, Così fan tutte, ya es un título difícil, ¿no? Así hacen todas, no todos, todas. Con lo cual ya nos pone en un lugar complicado para contar. Es una obra en la cual un hombre de edad, que le dicen filósofo, pero en realidad es esos filósofos como podemos encontrar a veces en la calle o en el bar, un filósofo de la vida, no un filósofo letrado, juega una apuesta con dos amigos para demostrar que las mujeres son infieles. Y la apuesta es que enamoren a la mujer del otro, haciéndose pasar por otro. Don Alfonso es un gran maquinador, es un titiritero, es un verdadero titiritero. Creo yo que más que filósofo, en el caso de ser filósofo sería un sofista, pero es un gran cínico de la vida y un hombre descreído que lo que busca finalmente es comprometer a las dos parejas de amantes en una relación bastante perversa en la que él logra fundar y tener éxito en su punto de vista. Così fan tutte, así hacen todas, pero todos también hacen así, que es lo que no se resalta. Y para eso genera una situación de confrontación con Fernando y Guglielmo, los desafía a una apuesta a cambio de que ellos le obedezcan ciegamente. Y es ahí donde este personaje empieza a mostrar algunas facetas que son bastante feas, facetas negativas. Es un gran cínico que en buena parte goza de cada una de las etapas en las que se va sucediendo la acción hasta que finalmente su apuesta la gana porque sucede lo que se esperaba. Pero no por esperado, esto va en desmedro de otros valores que hoy por hoy tenemos asumidos, ¿sí? Entonces por eso esa descontextualización de época que trae la propuesta, de manera que no se tenga una idea de que estamos en el siglo XVIII, sino que es una visión lo más ayornada al siglo XXI. La idea de trabajar de trabajarla en los años 70 parte de Marcelo, de traerla, ¿no? de poderla dar un
un sentido más cercano a nosotros, una obra que es bastante controversial en este momento. Dicho esto, la obra está llena de enredos y el subtítulo de la obra es La Escuela de los Amantes. Entonces, supuestamente este filósofo, un poco sarcástico, va a querer demostrar que somos todos traidores en algún lugar. Esta obra demuestra que no existe el arte inocente, por decirlo de alguna manera. El arte siempre está cruzado por su entorno social, por su entorno cultural. Y es una obra claramente de época. De hecho, la obra tuvo muchos problemas en el siglo XIX ya, porque se la consideraba indecorosa. El propio Mozart tenía problemas. En 1790, con una idea de una moral cortesana, que rápidamente fue, digamos, cambiada esa moral cortesana después de la Revolución Francesa, por supuesto, por una moral burguesa. De hecho, la obra durante el siglo XIX casi no se representó, y cuando se representó, se interpretó con otro texto, con otra historia. Recién en 1932 fue rescatada en el Festival de Greinburg, y a partir de ahí se hizo. Se hace porque, repito, es un Mozart, es una música increíble. Todas las óperas de Da Ponte, las colaboraciones Lorenzo da Ponte y Mozart, que son esencialmente Don Giovanni, el Fígaro, las bodas de Fígaro, y esta es que tiene una riqueza en cuanto a lo que se ve en el escenario, porque, a ver, no son estilizaciones, son prácticamente, nos están contando a lo largo, en el caso de Don Giovanni y también de esta de Così fan tutte, lo que sucede en 24 horas prácticamente. Entonces, la acción es rápida, la acción es muy ágil, la música es igual en ese sentido, y además en el caso de Così fan tutte, la reacción del público siempre es deliciosa, ¿no? Porque tienes las posibilidades de las dos parejas, y si incluyes a la de Alfonso y de Spina, son tres parejas que musicalmente además pueden combinarse de muchas maneras, las dos chicas, los dos chicos, las alternancias, cuarteto, quinteto, sexteto. Es una obra básicamente de ensamble, y entonces también es muy lucidora en ese sentido, porque aparte de las áreas que conocemos, digamos, de cada uno de los cantantes, que tienen que tener su lucimiento individual, cantan muchos de ellos juntos todo el tiempo. Empieza con un terceto ya, hay 3 tercetos al principio de la obra. Y entonces esto le da sonoramente una variedad increíble. Además de que, bueno, te digo, la propia comedia se desarrolla de una manera muy natural, muy dinámica y muy típica de esa colaboración Mozart-da Ponte. A lo largo de la historia, los cantantes de ópera se han vuelto unos artistas súper dúctiles. Digo, esta preidea de que el cantante de ópera era alguien con muchos kilos que se paraba al frente y levantaba los brazos, la verdad es que hoy te encontrás con cantantes de ópera que son unos actorazos. Hay cantantes de ópera incluso que a mí me gusta ponerlos son artistas, de esos que sentís que lo que hacen los transforma, lo viven. Hay gente que no, en ese sentido me parecen súper dúctiles. Como vestuarista, lo que tengo como máxima, como idea, es seguir narrando la historia, ¿no? Como poder poner plásticamente aquello que estamos contando. En el trabajo que hacemos con Marcelo, que muchas veces es correr las historias para que sean más cercanas a nosotros, es subirme a esa narración para seguir contando el mismo cuento, ¿no? Para ir todos hacia el mismo lado. La decisión de poner Così en los años 70 fue un poco en esta mirada tan misógina que tiene la obra en nuestro país, Argentina, y pasaba algo parecido en los países vecinos, en toda la región. Es la salida de la dictadura, en esta salida de la dictadura y esta exacerbación del mostrar el cuerpo, y que a las mujeres se nos cosificó mucho en esa etapa.
Entonces Marcelo de alguna manera, así hacen todas, donde se les toma en el 1700 esta mirada sobre las mujeres de alguna manera cosificada y estructurada, él encontró un paralelo en esta salida de la dictadura, en esta búsqueda de... Y había algo muy particular en programas de televisión, no sé si, por ejemplo, Olmedo, que se debía dar por acá, donde no sé, estaba el Mano Santa, que todo el chiste estaba en toquetear a la mujer. Es a partir de ahí que Marcelo usa esta etapa, y en esa etapa tenemos una parte de narración de el set de televisión, que está contado, de que esto es no es una realidad lo que nos sentamos a ver, sino que es una ficción dentro de la ficción. Y entonces estaba, bueno, claramente empezar a hacer una investigación histórica, qué eran los 70, qué eran los 80, está parado en realidad a la salida de la dictadura, son más los 80. Pasar del papel a la corporalidad. Digo, el papel muchas veces dibujo sabiendo quiénes son los cantantes y otras veces los dibujos y el proyecto es previo a la elección del cast, del elenco. Y sí, de repente uno se encuentra en un papel divino cual Sylphid, y a veces son más altos, más bajos, más gordos, pero es un desafío. Es interesante. Yo creo que entre el papel, que es algo a lo cual creé muy sola, lo creé en equipo, digo, hay reuniones de equipo, este equipo que vengo hablando, pero después al momento de dibujar y bajar la idea estoy muy sola, pero una vez que entra al teatro lo habitan personas de carne y hueso, cantantes, bueno, también hay actores, los chicos actores, pasa por las manos de quienes cortan, de quienes cosen. Hay como una etapa en la cual empieza a ser una construcción colectiva, donde deja de ser solamente mío y hay que soltar porque crece, porque de repente, no sé, le queda mejor a esa persona un talle más alto o más bajo, o la persona que lo cortó entendió que mejor una pinza de otra manera, y yo creo que va creciendo. Y en cuanto a la escenografía, está trabajada desde una mirada que puede pasar de escenografía de interior, de estudio, de televisión, a momentos que después, con luz, puede cambiar totalmente y tener una cuestión total y absolutamente realista, ¿no? Siempre tratando en un tono de comedia, donde los colores pueden llegar a tener un grado de saturación determinado, donde la forma recuerda muchísimo a esas casas y a esos elementos clásicos, ¿no?, que en los años 70 se tomaba como elementos arquitectónicos clásicos y de bien, ¿no?, como de gente bien, desde un cierto lugar. Este club de oficiales o este lugar está sobre una colina que da a una bahía que recuerda un poco lo que realmente pide también el libreto, que esto pasa en Nápoles, ¿no? Esa bahía, pero puede pasar en cualquier lugar. Puede ser cualquier lugar en este momento. Y los elementos son elementos estructurales, arquitectónicos y de jardines que se van, ¿no?, moviendo y se van entrelazando para crear diferentes escenas, ¿no?, que puede justamente
redondear la idea del ambiente necesario para cada escena. Y en eso han hecho los talleres un trabajo maravilloso, realmente. Es una paleta alegre, tiene una escena que es mucho más potente y más contrastante en colores, hay otra que es más pasteles. Los personajes tienen un recorrido, entonces van cambiando. Y en este recorrido también hubo distintos referentes. En algunos momentos son más Lady Di, en otros momentos son más cantantes de rock. Vas girando ese imaginario para buscar quiénes serían estos, ¿no?, personajes, darle carne. Desde el punto de vista musical, el primer acto está absolutamente lleno de ensambles, como te decía, y el segundo es un poco más tradicional en el sentido de que ahí es donde vienen las arias y es donde viene el lucimiento también vocal de cada uno de los personajes. Pero tiene una justificación también dramática muy clara, pero son momentos un poquito más aislados, de más soledad, digamos, de cada uno de ellos, donde se pueden expresar. Sin embargo, habiendo dicho esto, lo que es genial, en particular del primer acto, es la rapidez de los sucesos, la conexión continua entre los recitativos y los números musicales acompañados con la orquesta, la variedad y la invención melódica infinita que tiene aquí Mozart, y por el otro lado lo que comentábamos del aprovechamiento de las parejas, ¿no? Y entonces cómo puede hacer lucir, sobre todo el finale 1, en donde vamos a ver una música verdaderamente vertiginosa. Estamos hablando de una obra ya de mucha madurez en el caso de Mozart, y que además utiliza algo poco común y que es una especie de inauguración de su parte hacia el futuro, que es el uso de las maderas, los alientos de madera, como una verdadera, como otro personaje dentro de la orquesta, como un verdadero balance contra de las cuerdas, no solamente como un color, sino verdaderamente como un equipo aparte. Y esto lo hace ver desde el principio de la obertura, en donde después de un par de acordes de la cuerda y el tutti, se da claramente una melodía del oboe, donde van a participar de manera muy importante también durante la obra los clarinetes. Hay un momento, una serenata, en que solamente están los alientos de madera con los cornos durante un periodo muy largo de tiempo, como si fuera un divertimento de aquellos paralientos que se hacían, una serenata, digamos, ¿no? Y entonces todo esto es una característica que le da a esta obra una especie de luz muy particular. Empecé a mirar la obra, mirar la tesitura, el tipo de rol, el personaje, tratar de recordar que era otro libreto de Da Ponte, el mismo de Le Nozze di Figaro y Don Giovanni, entonces había que tener esos parámetros de relación de esta cooperación con Mozart, y empezó a surgir primero como la tentación de hacer la obra, por el desafío. No hay ningún otro porqué, es por el desafío. Y era un desafío total desde el punto de vista musical, desde el punto de vista técnico-vocal. Tenía que prácticamente generar algunas habilidades que había utilizado, por ejemplo, en décadas atrás, cuando el Fígaro de Barbero de Sevilla de Rossini era un rol que me iba muy cómodo y me permitió mucho lucimiento. Lo que hoy por hoy se llama técnicamente articulación glótica, tratar de recuperar eso, tratar de recuperar una voix mixte del segundo pasaje para arriba, que era bastante difícil, y aprender a cantar en la estructura mozartiana con momentos solistas
y con momentos en los que la voz de Alfonso, como las otras cuerdas también, pasan a ser un instrumento más, no con la severidad de un Bach, pero sí con una estructura en la que la voz humana cumple el rol armónico, pero no tiene presencia solista, ni debe tenerla, debe amalgamarse, cosa con la que yo soy muy afín, porque creo que uno es un servidor del creador en alguna medida, y también en otra medida es un co-creador. En Mozart tienes que tener a cantantes, actores, porque la acción así lo requiere. Hay algunas obras, sobre todo si nos vamos hacia el repertorio wagneriano o de Strauss, el repertorio alemán, en donde compararse y cantar ya tiene uno mucho, pero en la comedia, y en particular en la comedia tipo italiano, necesitas esta combinación particular del cantante-actor. Tenemos a una soprano y una mezzo. Originalmente dice en la partitura 2 sopranos, pero a lo que se refiere Mozart, una es una soprano, digamos, usual en el papel absoluto grande, digamos, de nobleza, que es Fiordiligi, y su compañera, su hermana, es una soprano mezzo, una medio soprano, que eran como las segundas sopranos. Estaba la prima donna, la segunda, que de alguna manera ahora ya hemos interpretado claramente como mezzo soprano, una voz un poco más profunda, aunque en realidad la Fiordiligi tiene una exigencia enorme en cuanto a las notas que tiene que cantar, desde muy, muy graves hasta muy agudas, y con saltos además, que son muy poco característicos en Mozart, y creo que lo que nos está queriendo decir es que Fiordiligi está también partida en dos. Tiene problemas ella misma para entender el mundo, para entenderse a sí misma, y eso está en su vocalidad también. Entonces tenemos a las dos hermanas, que hoy en día diríamos soprano, mezzo soprano, a los dos chicos, que son un tenor y un barítono. En este caso no hay un barítono malo, ¿no? La chica de servicio, la que las ayuda, que es Despina, que es una soprano ligera, o soubrette se le diría, y el barítono, que es el Don Alfonso, el hombre de gran sabiduría, pero también de gran maldad en este caso, y que es el que propone este terrible pacto de prueba a la fidelidad femenina. Nos paramos justamente en la transición de lo que se llamó el destape latinoamericano, aquella transición en los finales de la dictadura, finales de los 70, comienzos de los 80, un poco también haciendo un poco de homenaje al teatro, a la revista y a la televisión. Entonces nos paramos y lo que intentamos demostrar es que lo que estamos mostrando todo el tiempo es una ficción, y que esa idea de entrar y salir del teatro nos sirve también para mostrar otras cosas que tiene la obra. La idea de fidelidad a partir de la posición, ¿no? De la posesión, esta idea un poco patriarcal que nosotros tenemos, hombres, mujeres, no importa, de qué es la fidelidad a partir del hecho de la posesión del otro, ¿no? Y la idea de que yo puedo hacer, pero del otro lado eso está impedido. ¿Hasta qué punto se juega con eso? ¿Hasta qué punto se juega con la inocencia también? ¿Hasta qué punto el amor romántico, como dice Mercedes Marmorek, mi asistente, es tan perjudicial y tan nocivo, y que ha provocado hasta guerras, ¿no? Y matanzas, esta idea a veces idealizada de la posesión romántica? Entonces, la obra, por más que sea una comedia, y por suerte estamos hablando de dos genios, va más allá de esta anécdota supuestamente misógina, y nos da oportunidad para hablar de nosotros también y mirarnos reflejados en el pasado también.
Così fan tutte es una obra íntegramente producida en el auditorio, para la cual se llamaron a grandes profesionales. De Argentina y de México, y ellos nos cuentan el proceso y esta experiencia. Se donne son donne, son tali, in donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piace voi, semplicità. La ópera es en 2 actos, son 6 personajes, por eso también fue la elección de esta obra en su momento. Esta obra la pensamos junto con el equipo de producción del teatro y de la orquesta, de la Osodre, en plena pandemia, ¿no? Entonces también era la idea de cómo volver a escena, cómo la ópera podía volver a escena a esta casa, después de ese lapso tan dramático que fue la pandemia, y pensamos que este era un título, primero por su valía musical, por su valía dramática también, y por las posibilidades que contábamos. Un elenco de 6 cantantes, un elenco que tiene que ser de 6 cantantes actores, porque justamente esta es una comedia musical. O sea, es una ópera, pero es una comedia musical, es eso, en definitiva. Y que además, bueno, la orquesta no fuera voluminosa como en Tristán, o el coro tuviera una gran preponderancia, porque todavía no sabíamos cómo íbamos a estar a esta altura de la pandemia, porque no ha terminado aún, aunque estemos relajados, ¿no? Pero bueno, esa fue también una de las razones por las cuales elegimos esta obra. En general, lo que yo trato de hacer, que me lo enseñó la experiencia, es no sucumbir a la tentación de ir a buscar la versión A, B o C, D o lo que sea, que ya se sabe que es un producto aplaudido, aclamado y además seguramente filtrado por la tecnología, por lo tanto no tiene esas maravillosas imperfecciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces he tratado primero de entrar en la obra. Compré la partitura en el exterior, porque acá no se pueden comprar estas partituras, no están, y comencé la lectura y la traducción. Eso fue lo que hice primero. ¿Por qué? Porque no quiero ser una mala fotocopia, sino un original que el público valorará. Pero obviamente que el prurito de originalidad nunca es absoluto, porque de alguna manera los seres humanos todos tenemos un gran caudal en común de cosas que son prácticamente idénticas. Entonces se trata de que esa primera impresión sea fresca, sea no contaminada, y eso es lo que cuidé de hacer. Después de ese proceso, que llevó un par de meses por lo menos, ahí empecé a entrar en los distintos lugares donde hay cantidad de información, se puede decir, ¿no? Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces conseguí una cantidad de grabaciones, algunas con personajes de la altura del Matromuti, de Claudio Abbado, por ejemplo, de Sir Neville Mariner, etcétera. La última que escuché es de Peter Maag. Y en todas he encontrado cosas valiosas, he encontrado cosas que no me han gustado y he encontrado cosas admirables. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el tema del ser humano, ¿no? Somos muy semejantes, pero somos distintos. El lugar donde está puesto la mujer claramente es un lugar donde la misoginia está puesta por delante, pero claramente porque ese era el signo de la época. Molière, Shakespeare, digo, es así. Hoy, y claramente hoy no podemos interpretar a esos artistas como en aquella época. Tenemos que resignificarlos, y generalmente los clásicos nos sirven para reflexionar con estas cosas. Nosotros hemos buscado justamente no una vuelta, sino una manera de reflexionar a partir de estas cuestiones con esta obra, y
por supuesto, desde el punto de vista de una comedia, porque no estamos hablando ni de un tratado filosófico, ni de un ensayo científico, sino que estamos hablando de una ópera, de una comedia, de un pasatiempo, pero de un pasatiempo que nos deje reflexionando. Y nos hemos parado un poco en los años del destape, en los fines de los años 70, en nuestros países, en principios de los años 80, en donde había una especie de cosificación, pero a la vez una mirada, el comienzo de una lucha que va a ser finalmente y afortunadamente hoy, lo digamos, emancipadora de la mujer, con una mirada crítica hacia esa misoginia y un poco crítica también a nuestro pasado reciente, digamos, porque claramente hoy vemos todo esto desde otro punto de vista, pero recordemos cómo era el humor hasta hace 15, 20 años, recordemos cómo era la televisión. Lo interesante de trabajar juntos hace tanto tiempo es este conocimiento, este entendimiento, estas cosas que están a veces entre líneas, que uno ya las entiende, ¿no? Como pasa con amigos, lo que pasa con familia, que uno puede entenderlos entre líneas, o que muchas veces referencias históricas, eso cuando uno cuenta una historia, pero ya lo hicimos tal otra vez, y entonces tal otra vez esa referencia es muy directa, no hay que explicar qué es lo que quisimos. Creo que es ganancia. Hace poco me habían llamado para hacer un espectáculo con un director nuevo y había muy poco tiempo. Y yo decía, bueno, no, la verdad es que con tan poco tiempo yo solamente lo haría con el equipo que conozco. Con un equipo nuevo quiero más tiempo, necesito más tiempo para entenderme. A mí me llaman de último momento más bien y yo llego ya con la producción totalmente armada, pero no es extraño tampoco mi colaboración con Marcelo, porque hemos colaborado en distintas ocasiones. Yo he dirigido en México su Carmen, en Bogotá su Don Giovanni. Somos un equipo que nos conocemos ya desde hace muchos años, no solo a Marcelo, sino también a todos los demás que lo acompañan, a Luciana Gutman, la vestuarista, ciertamente a Diego Siliano, a Horacio Efron. A todos ellos los conozco desde hace muchos años, afortunadamente, y hemos desarrollado una manera de entendernos que es verdaderamente una especie de complicidad, y eso es lo que se requiere para que la música y la parte dramática, el teatro, cuajen de tal modo que se convierta en algo más que la suma de dos cosas. Hay una obra de Donizetti que tiene un título para esa obra, pero el título es más abarcativo, dice las conveniencias e inconveniencias teatrales. Tal vez parte de la elección tuvo en cuenta realidades locales, la situación de la que se venía. Esto es lo que se está haciendo prácticamente post-pandemia. Y no era tan sencillo tampoco generar otra propuesta y de nivel más o menos, yo diría, rioplatense, como es esto, con la venida de un maestro mexicano que está haciendo marchar esta cosa desde el punto de vista orquestal. Es súper interesante y súper importante para mí estar muy desde el principio, o lo más al principio que se pueda, de un proceso creativo como este. Porque en muchas ocasiones yo no tengo una solución fija para un punto musical, sino que tengo que entender qué es lo que va a pasar en el escenario. Y eso va a tener una influencia directa en la decisión musical que se aplica específicamente. Es decir, no vamos a cambiar lo que dice Mozart. Si dice forte, pues es forte. Si dice piano, es piano. Pero ¿qué tipo de forte? ¿Cómo va a ser el momento? Hay que esperar un poco, hay que esperar a que suceda algo interiormente en la cabeza del cantante, del personaje, pues, más bien. Todas estas consideraciones a mí me hacen, digamos, un cómplice de lo que sucede en la escena, porque yo no puedo concebir a la ópera sino como una suma de esas dos cosas, y
siempre que puedo, con los directores de escena con los que he trabajado, trato de que el proceso sea muy nutrido de ambas partes y que yo pueda decir, mira, aquí hay un problema escénico de tales características o musical y lo podemos discutir y llegar a una conclusión. Creo que Marcelo es un hombre de teatro, ha sido colega cantante que ha brillado en roles wagnerianos, por ejemplo, tiene un muy buen sentido teatral. En general se trata de coincidencias en la mayor parte de los casos. Y luego siempre hay una opción abierta al diálogo que es muy fructífero y bueno, y a veces él me ha convencido, otras veces lo he convencido yo, pero pienso que esa es la forma, ¿no? La ida y vuelta entre las dos partes, porque muchas veces uno puede ponerse en los zapatos del otro, pero también desde el momento en que ha profundizado un trabajo, ha generado una estructura psicológica que, por supuesto, se superpone a la personal para poder vehiculizar una propuesta. Y en esa medida creo que las coincidencias son mucho más que las no coincidencias. Este trabajo obviamente se empezó hace muchos meses atrás, entonces más allá de venir a entregar el proyecto y poder hablar con todas las áreas técnicas específicas, he venido a ver muestras, por ejemplo, que iban haciendo, que ya hace unos 5 o 6 meses atrás. Así que todo esto se viene preparando desde hace muchísimo tiempo, ajustando, ¿no? Todo. Yo me siento encantado porque me han aceptado, pese a la edad mía cronológica, y me han hecho sentir muy bien en todo momento, y eso es algo que yo ya había experimentado en otra época de mi vida y me hace valorar especialmente el renovar el contacto con gente joven, porque los que ya hemos vivido, de alguna manera tenemos que admitir que es posible reciclarnos en buena medida en tanto no asumamos la conducta y la actitud mental de un viejo. Es una opción decir, como decía Clint Eastwood, no dejes que el viejo te atrape. Y es una buena forma de poder seguir adelante manifestando que una persona experiente tiene todavía mucho para dar. Se voi non parlate, per voi parlerò, per voi parlerò, per voi parlerò. Perdono, vi chiedo uno schiavo tremante. Más allá del desarrollo técnico que tienen, que es espectacular, es el orgullo y el amor que le ponen, y eso se ve. El escenario es como la vida, se ve todo, lo que está hecho con amor, lo que está hecho con desamor, lo que falta, lo que sobra. Uno ve, o sea, es tan descarnado todo lo que se muestra, tan directo, que realmente está hecho con un amor y una pasión en cada elemento, en cada detalle. Y eso es muy importante para que puedan los intérpretes poder jugar, ¿no? Porque en definitiva es eso, tener buenos elementos como para jugar en la escena. Y así llegamos al final de este programa especial de Sodre en Escena. Nos reencontramos el próximo viernes en la pantalla de Canal 5.